La crisis agroalimentaria va a ser uno de los temas de debate el día de hoy en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que está prevista para las 10:30 de la mañana. Vamos a conversar de inmediato con el diputado Luis Silva, diputado por el Estado Bolívar, ingeniero agrónomo, miembro de la Comisión Nacional del Plan País. Bienvenido, diputado. Hola, diputado, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la crisis agroalimentaria es uno de los temas que preocupan en este momento en Venezuela. La FAO en julio solamente decía que 6.8 millones de personas padecían para ese momento de hambre en el país. Y lo han advertido, por ejemplo, fundaciones como Bengoa, que considera que la cifra es mucho más alta, también Cáritas. ¿Qué elemento nuevo van a presentar en el debate de hoy? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros tenemos que aclararle a la opinión pública nacional e internacional, porque creemos erróneamente los venezolanos que somos el ombligo del mundo y que todo el mundo sabe lo que estamos padeciendo, y eso no es cierto. El consumo nacional debería estar en 1.017.000 toneladas mensuales, de las cuales hay un déficit de alrededor de 700.000 toneladas. Es decir, ni se están produciendo en el país, ni se está importando. Entonces, ese déficit implica deficiencia a todos los niveles. A nivel calórico, básicamente el venezolano está consumiendo cereales y raíces y tubérculos, no se está produciendo suficiente maíz, que es la base esencial de nuestra dieta. Allí estamos hablando que llegamos a sembrar unas 900.000 hectáreas por año y estamos este año 2019 en apenas unas 100.000 hectáreas, de manera que hay un déficit fenomenal allí de un 90% aproximadamente de lo que debería ser la producción nacional. A nivel de proteínas, no están siendo suplidas por sus fuentes naturales, biológicas, como la carne, el pollo, los lácteos. Básicamente se está consumiendo huevo y la mayor base de la proteína es de cereales, que no es proteína de alto valor biológico, de manera que hay un déficit proteico que se calcula que unos 75 gramos diarios que requiere una persona para mantener su estructura muscular, que para eso es la proteína, apenas está recibiendo unos 20 gramos. Bueno, pero solamente la Fundación Bengoa hace mes y medio, la doctora Marixa Landaeta aquí mismo nos decía que de acuerdo con el seguimiento que ellos realizan, estimaban que entre 10 y 12% de la población solamente tenía acceso a proteínas de alto valor biológico. Es decir, es una cifra muy pequeña. ¿Qué se puede hacer en este momento para atender esta situación, considerando el nivel de producción que ha venido en descenso? Usted ha dado cuenta de eso, también el nivel de importaciones que ha venido bajando. Así es. Antes de entrar a las propuestas, porque las tenemos, acabas de mencionar un tema bien interesante, que es el tema de las importaciones. Venezuela en los últimos 20 años se benefició de dos picos en los precios del petróleo a nivel internacional. El último fue justamente en el 2012 y aunque la producción nacional estaba ya de capa caída, ese era el año electoral en el cual se reeligió por última vez al ciudadano Hugo Chávez. Y entonces allí botaron la casa por la ventana y llegaron a un nivel récord de importaciones de unos 10.000 millones de dólares en importaciones para ganar las elecciones. Para que tengan una referencia, hoy, en este momento, ya casi finalizando el 2019, las importaciones no llegan a 2.000 millones de dólares. 20% de lo que se importó en el año electoral, para que vean cómo se está utilizando el hambre como método de control político, como herramienta de chantaje y manipulación político. Pero entonces, de la población. a ver, las importaciones de alimentos tienen doble función. Una, ganar elecciones, por lo que está diciendo en ese caso, sí, para el régimen. Sí. Y por otro lado, tener control social al reducirlas a la mínima expresión. Sin duda alguna. Cuando lo correcto es que la producción de alimentos y la importación de alimentos, que deben ser complementarias, tenga una única finalidad, que es suplir el requerimiento nutricional de la población. Es decir, se maneja a discreción la importación de alimentos con distintos fines, según sea la conveniencia de la administración en curso. No, con un solo fin lo está manejando este régimen: el control social y el control político. Y esas son las realidades que tenemos que entender los venezolanos. Nosotros hasta el año 98 teníamos el 70% de producción nacional, del consumo nacional era producto de la producción nacional.
Es decir, se producía en el país, un país petrolero que no necesariamente podía cumplir con el 100%, porque hay rubros como el trigo que ecológicamente no se pueden producir en Venezuela, pero el 70% es una cifra absolutamente aceptable. Es más, debemos recuperarla. Pero en este instante apenas estamos en un 20%. Todo lo demás, el 80% es importado. ¿Y quién autoriza las importaciones? El gobierno. ¿Y quién suministra las divisas? El régimen. Y entonces, como usted bien dice, lo maneja a su discrecionalidad y lo utiliza como un método de control social y político. ¿O qué es el CLAP? Claro, pero ahora con las sanciones y las limitaciones financieras que tiene la administración Maduro, uno podría decir, y de hecho es el argumento del gobierno, que no puede importar alimentos por las sanciones, por el bloqueo, etcétera. Y uno podría decir, bueno, pero si hay algunas limitaciones, podría restringirse, verse afectada la importación como tal. Bueno, mira, desde el año 2000 nosotros estamos escuchando las excusas del gobierno. Que, por ejemplo, cuando empezó el 2003 se anunciaron control de precios, control de cambio, empezaron la expropiación de fincas y empresas agropecuarias, que terminó siendo confiscación porque en su mayoría no la pagaron, y que empresas productivas de alimentos, que hoy día lo único que producen es lástima. A partir de allí empezaron las excusas, es que el venezolano consume mucho, entonces te restringían a una cierta cantidad de litros de aceite, kilo de carne, kilo de pollo, por número de cédula. Luego dijeron que era que las empresas estaban especulando y expropiaron empresas. Recuérdese el hipermercado Éxito y otra cantidad de empresas que fueron expropiadas y la escasez, en lugar de reducirse, se fue incrementando. Después dijeron que era el contrabando. Y entonces, en un acto genocida, cerraron la frontera, le derrumbaron las casas, las viviendas a humildes venezolanos y colombianos que vivían en la frontera, separaron familias mixtas, esposo colombiano, esposa colombiana, venezolana o viceversa, se las derrumbaron, recuerden eso, marcaron con una X roja, tipo la letra escarlata, y le derribaron la casa. Eso es un acto, un crimen de lesa humanidad. Y los productos, por supuesto, siguieron sin aparecer porque no era un tema de acaparamiento, de especulación, era un tema de falta de producción restringido por una política falsa, porque cuando usted controla el precio, automáticamente se inicia la escasez, porque aquí está el control de precio. Este es el costo, este es el precio. Controlas el precio, pero no controlas el costo, sencillamente llega un momento en que no es rentable producir, se deja de producir, aparece la escasez. Y con la escasez, su hermana siamesa, la inflación. Ahora, que hoy en Venezuela es hiperinflación. Analicemos la producción nacional, es decir, ya sabemos las razones de la disminución de las importaciones. ¿Qué está pasando? No, allí no hemos hablado de la razón de la disminución de las importaciones. A ver, ¿Por qué se han disminuido? Un gobierno que recibe una producción petrolera en 3,5 millones de barriles diarios en el año 99 y hoy día, a duras penas, estamos en 500,000 barriles y descendiendo al punto que ya Colombia produce más petróleo que Venezuela, indudablemente que se ha quedado sin las divisas. Entonces, destruyó la producción nacional al expropiar más de 5 millones de hectáreas, destruyó la producción nacional al privilegiar la importación de rubros como el pollo, la carne, que tradicionalmente se producían en Venezuela y hoy día ya no tienen los dólares, entonces ni hay producción nacional ni hay importación. ¿Cuánta oportunidad tiene el productor nacional en este momento de reactivar su actividad en momentos cuando la importación está limitada, que era uno de los argumentos? Es decir, hay una competencia desleal, se privilegian las importaciones a un costo inferior y producir en Venezuela es mucho más económico al final para el consumidor. De esto vamos a hablar al regreso de esta pausa que nos corresponde hacer en este momento. Conversamos, amigos, con el diputado Luis Silva, diputado por el Estado Bolívar, miembro de la Comisión Nacional del Plan País. Volvemos.